Eso, muy bien. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí reunidos. Le damos un saludo a Fray, que está con quebrantos de salud, con la gripa que está dando, está bastante delicado. Damos gracias a Dios, oremos que sea Dios sanando. Amén. Amén. Vamos a tener una reflexión en esta noche. De pronto usted ha escuchado muchas veces salir este salmo, pero vamos a profundizar, vamos a verlo desde otro punto de vista. Le invito a abrir su Biblia en el Salmo 23. ¿Salmo cuál? 23. Usted de pronto se lo sabe ya de memoria, lo ha recitado, cada vez que de pronto le dicen un versículo, son los más conocidos, ¿cierto? Saludamos también a las personas que están conectadas hasta ahora por las plataformas. Bendecimos el nombre de Dios. Amén. Amén. Salmo 23 y el Salmo, ¿cuál? El 91, son los más comunes, ¿no? La gente pues, inclusive los manda a imprimir, los coloca en la pared, los coloca inclusive en la Biblia abierta, pero la pregunta del millón, ¿se la pueden saber? La saben, la pueden colocar, pero sí creemos, sí hemos visto eso que está escrito y lo vimos en nuestra vida. Vamos a ver esta noche, ¿amén? Entonces, Salmo 23, vamos a leer a favor de todos. Dice, Jehová es mi pastor. ¿Quién escribió este salmo? ¿Quién lo escribió? David, ¿cierto? Leemos rápidamente y entramos en materia. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de dedicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por ¿cuántos? Por largos días. Por largos días, ¿cierto? Este salmo que escribió David, y lo escribió dándole a Dios, reconociendo que Él es su pastor, es su proveedor. David lo asemeja a Dios como un pastor, porque como él fue pastor de ovejas, recuerda que él cuidaba ovejas, tenía que estar pendiente de ellas. Y si usted lee a profundidad este salmo, no solamente un reconocimiento como un pastor, como un proveedor, hay unas promesas en este salmo. Hoy vamos a ver 6 promesas, porque son 2 salmos, 6, y en la próxima clase leemos la próxima, ¿listo? Entonces, ¿cuál es la primera promesa? Nada me faltará, dice el versículo 1. Jehová mi pastor dice, nada me faltará. Cuando dice, nada me faltará, el Señor nos promete que si confiamos en Él, como nuestro pastor, no nos va a faltar absolutamente nada, ¿cierto? Esto incluye el área material y espiritual. Amén. Tanto la vida espiritual, el aspecto que material. Otra cosa, dice que Él nos va a respaldar. Y yo le hago una pregunta a usted. Si Dios nos respalda, ¿cree usted que va a estar bien? Amén. Es un respaldo total, íntegro. Los que trabajamos en los negocios de crédito siempre se pide un fiador, un respaldo. Por si acaso la persona no puede pagar, está el fiador, ¿cierto? Aquí Él nos está diciendo que nada me faltará. Es un respaldo perfecto. Es el mejor respaldo de todo, porque si salimos a trabajar, colocamos el día en las manos de Dios, tenga la seguridad que es el mejor respaldo que podemos tener. Amén. Amén. ¿Cuál es la segunda promesa? Dice, me hará descansar. Ahí donde dice, me hará descansar, en la parte 2 del versículo 2. Él nos promete descanso, y no hay mejor descanso que el que ofrece Dios. Es un descanso que diferente. Cuando andamos con problemas, con angustias, cuando estamos desesperados, ¿qué tenemos? Nos sentimos cansados, ¿cierto? A veces hacemos y decimos, ya no doy más, estoy cansado, ya no quiero seguir adelante. Mire que Él nos dice que nos hará descansar, una paz total, una paz duradera, una paz que solamente Dios nos puede dar. Porque muchas veces creemos que porque de pronto en el licor, en la droga, en ciertos vicios, ciertas cosas, no hay encuentro la paz, no. Es una paz momentánea, efímera, mientras pasa el efecto, después viene peor. ¿Qué más nos dice? Es el descanso del alma. Nosotros podemos tener el mejor sillón, la mejor cama, el colchón ortopédico anatómico, dormir bien, pero el descanso espiritual no lo tenemos.
De pronto el descanso físico sí, pero el espiritual no, solamente lo da Dios, la tranquilidad. ¿Amén? Dice, pero eso solo nos quita el cansancio del cuerpo, pero no el del alma. En Dios está perfecto descanso. Aquel que no se, perdón, es un descanso perfecto. Aquí dice que a las ovejas las hacía descansar en deliciosos pastos. Para nosotros nos va a hacer descansar ¿en qué? En sus brazos, ¿cierto? Porque dice que el pastor llevaba sus ovejas a delicados pastos para que pastorearan. Dios, no somos ovejas de pronto literal, pero somos sus ovejas. Dios nos hará descansar en sus brazos. Amén. Amén. Dice la tercera promesa, me pastoreará. Ahí en la parte 2b dice, me pastoreará. El Señor promete pastorearnos junto a aguas de reposo. ¿Por qué junto a aguas de reposo? ¿Se ha preguntado usted por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios me hará pastorear aguas de reposo? Aguas tranquilas. Aguas tranquilas, ¿cierto? Porque si usted se va a pastorear o si se va para un río, un descanso usted, y ve usted que el río está como oscuro y está bajando con fuerza, usted lo dice, no, mejor me voy. Una creciente aquí sube y nos carga, ¿cierto? Usted no va a estar tranquilo. Pero aquí nos dice que el Señor promete pastorearnos junto a aguas de reposo. Aquí el salmista David conocía muy bien a sus ovejas y sabía que ellas le tenían miedo ¿a qué? A las aguas caudalosas. Por esta razón los pastores llevaban a sus ovejas a las aguas de reposo. El Señor quiere que nos mantengamos quietos y reposados para que escuchemos ¿qué? Su voz. Recuerde que cuando andamos actualmente en angustia, en necesidad, nos bloqueamos, ¿cierto? Tomamos decisiones equivocadas y después vienen los ayayay. Pero cuando usted está tranquilo en Dios, espera en Dios, confía en Dios, a pesar de los inconvenientes, Dios le va a guiar y le va a mostrar cuál es la decisión que usted debe tomar a ese problema, a esa angustia, a esa necesidad, a esa enfermedad. Dios le va a hablar. No de pronto va a dar un ángel y decirle, ay, mira, haga esto, no. Pero Dios, de alguna otra forma, le va a manifestar lo que es, lo que le conviene a nuestra vida, digamos así en este sentido, ¿cierto? Cuarta promesa, confortará mi alma. ¿Qué cree usted de confortar mi alma? ¿Qué será? Traer paz. Traer paz, ¿qué más? Cuando de pronto alguien tiene un problema, una pérdida de un ser querido, usted se le acerca y ¿qué hace? Lo abraza, ¿cierto? Cuente con nosotros, lo está confortando. Eso que usted le dice a la persona de pronto, te acompaña en tu dolor, con todo respeto. Yo pues, respeto su opinión, pero eso es difícil de decir, porque usted no sabe el dolor que está haciendo esa persona. Para uno es fácil, te acompaña en el dolor, quizás como por protocolo, pero el dolor que tiene ella, nosotros no lo entendemos. El que lo está viviendo sí, porque la pérdida de un ser familiar o de cualquier persona llegada, el dolor es diferente. Tenga la seguridad. Entonces, cuando habla de que confortará mi alma, el único que puede conformar nuestra alma es el Señor. En momentos de angustia o tristeza, Él nos ¿qué? Nos conforta. ¿Se acuerda usted de ese problema, esa angustia? Si hacemos un par, como lo he hecho muchas veces, y cerramos nuestros ojos y nos acordamos de esos momentos difíciles que hemos vivido en nuestra vida. De pronto fueron muy pocos, de pronto fueron muchos, pero en ese momento tan difícil, allí estaba Dios, al lado de nosotros, confortándonos. De pronto no lo escuchábamos, de pronto no lo sentíamos porque como estábamos en angustia, necesidad, desesperados, buscando una solución, pero Él estaba ahí confortándonos, guiándonos, llevándonos. Amén. Amén. Cuando estamos en la situación más difícil de nuestra vida, Él es el único que puede darnos paz y tranquilidad. Es el único que nos puede dar paz y tranquilidad. Yo muchas veces le he invitado y le he reiterado que antes de que usted, su problema, su angustia, sea cual sea, antes de llevarlo al vecino, a la mamá, al papá, al esposo, llévelo a dónde? A las manos de Dios. Ahí inclusive usted acostado en su cama, cierre sus ojos. ¿Sabe usted que Dios en nuestro pensamiento lo escucha también? En su pensamiento puede decirle, Señor, tengo esto, Señor, me levanto de esta cama porque sé que tú vas a estar conmigo. En el nombre de Jesús salgo a darle solución a ese problema, pero yo no puedo, pero con tu ayuda sí puedo, Señor. Amén. Amén.
¿Qué dice la quinta promesa? ¿Me guiará por sendas de qué? De justicia. Me guiará por sendas de justicia. Él se compromete a guiarnos por sendas de paz, de justicia, así como los pastores que guían a sus ovejas por caminos seguros, donde no se van a lastimar, donde no se caigan. Él nos guía por medio de su palabra para que seamos justos en las cosas que hacemos. ¿Cómo nos guía Dios? ¿Por medio de qué? De la palabra. Esto es un manual. Cuando usted compra un celular, un ventilador, un televisor, un equipo de sonido, ¿qué trae? Un manual, ¿cierto? Y el manual le va explicando a usted desde cómo prenderlo, desde cómo conectarlo, hasta cómo prenderlo. Trae un manual y la explicación de qué puede hacer usted con ese equipo y qué no puede hacer. Lo mismo este manual que tenemos acá, la Biblia, nos dice qué debemos hacer y qué no debemos hacer. No es que yo tengo problemas de angustia, necesidad. Aquí está la solución. No es que resulta que es que yo no sé, de pronto no tengo mucho carácter. Aquí lo encuentra. Sea la necesidad que tengamos, este es el manual perfecto, porque fue diseñado por Dios, que fue nuestro creador, el que nos formó en el vientre de nuestra madre. Muchas personas dicen, no, que es que yo nací porque mi mamá quiso. Nacimos porque Dios nos lo permitió, porque pudo haber un aborto, pudo haber un accidente, algo, y sin embargo Dios en su misericordia nos permitió vivir. Amén. ¿Qué dice? ¿Cuál sigue ahí? La 6, ¿cierto? No tendré temor, ¿qué? ¿Temor qué? Alguno. El buen pastor nos promete estar con nosotros. Y esa es la razón poderosa por la cual no debemos temer, ¿cierto? Pero también debemos buscar su ¿qué? Su presencia. No pretendamos que Dios nos dé respuesta, que nos guíe, si no nos acercamos a Él. Yo muchas veces hago el ejemplo a usted que cuando a veces no nos saludamos de mucho con las personas, nos acercamos a pedir un favor, Él que va a decir, no me saluda y si viene a pedir un favor. Eso pasa con Dios. Si no lo buscamos, si no buscamos su presencia, si no damos gracias a Él, si no lo alabamos, si no lo glorificamos, ¿cómo pretendemos de que Dios nos dé respuesta si no nos acercamos a Él? ¿Cierto? Ahora que veo aquí, está la niña deseando del perro. Si fuera un perro extraño, no creo que la niña se atreviera a colocarle la mano, ¿cierto? ¿Por qué lo hace? Porque tiene confianza, conoce el perro y el perro la conoce a ella, ¿cierto? Así pasa, cuando tenemos confianza en Dios, podemos perfectamente acercarnos a Él y decirle, Señor, me está pasando esto y esto. Tenga la seguridad que Dios lo va a escuchar. O sea que a los pecadores no lo escucha Dios. Amén. Amén, sí nos escucha, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Explíqueme esa parte. Si yo confío en Dios y soy hijo de Dios, asisto a la iglesia, estoy en comunión con Dios y me acerco a Dios, Él me va a responder, ¿cierto? Ahora, si los pecadores, ¿qué pasa? Se acercan a Dios, pero hay un paso entre acercarnos a Dios. ¿Cuál es? Dice que un corazón contrito y humillado. Reconocer que Él es Dios, reconocer nuestros pecados, reconocer que Cristo Jesús es su Hijo que murió en la cruz del Calvario por el perdón de mis pecados. Cuando yo me acerco a Dios siendo un pecador y reconozco, si usted se acuerda y leemos el Hijo pródigo, ¿qué dijo él? He pecado contra el cielo y contra ti, Padre. Fue lo primero que hizo, reconoció. Cuando reconocemos que somos pecadores, cuando reconocemos nuestras faltas ante Dios, tenga la seguridad que es un Padre amoroso. Se va a acercar y va a decir, no va a recriminarnos como hacemos algunos seres humanos y así yo ya lo dije, yo solo advertí. No, Dios no hace eso. Dios con brazos abiertos nos tomará, nos consolará. Recordemos que somos ¿qué? Sus hijos, su creación. ¿Qué más nos dice? Dice podemos estar en las densas tinieblas, en la más peligrosa situación, pero Él está ahí para infundirnos valor y confianza. Por eso es que debemos leer la palabra, ¿sabe? Porque en ella encontramos respuesta. Cuando de pronto usted dice, no, si yo no conozco mucho de Jesús, lo he escuchado de él, predicaciones,
en la iglesia, en las películas de Semana Santa, pero la verdad que no. Si usted quiere conocer, empiece a leer la Biblia, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahí habla de qué, de Jesús, qué hizo en la tierra, por qué vino, cómo murió, que resucitó, con quién habló, con quién no habló, ¿cierto? Si queremos consuelo de pronto en nuestra vida, dice, no, yo todos los días me gustaría que Dios me hablara, ¿cierto? Puede leer los salmos, puede leer un proverbio diario. Dios habla por medio de su palabra. No de pronto no le aconseja que usted coja la Biblia y la coja a la loca y, ay, porque cuánto sale algo que no nos guste, como qué, como cuál, como Judas, dice, y Judas se ahorcó. Tenemos que pensar, no, lo que el Señor me hable, eso lo hago. Y Judas se ahorcó. ¿Cómo quedamos? Ah, ¿cierto? Bueno, y vamos a ver la séptima, alcanzamos a ver la séptima, sí, yo creo que sí. Dice, su vara y su callado me fundirán, ¿qué? Aliento. ¿Cierto? Su vara y su callado. ¿Por qué dice que la vara y el callado le fundirán aliento? Primero que todo partamos qué es la vara y qué es el callado. ¿Se ha preguntado qué es eso? Vara, callado. Eso es las herramientas que tiene el pastor, que tenía el pastor. Que tenía el pastor. ¿Verdad que es Pastor de ovejas. una vara literal, ¿cierto? ¿Y el callado qué es? El gancho. Ese es el callado. Ese es el callado. La vara y el callado. Vamos a ver qué significa en esto. ¿Qué dice? Dice, tengamos claro que la vara o callado era un mismo instrumento. Era una vara con forma de gancho en el otro extremo y servía para dos cosas. Uno, como vara, cuando tenía que guiar a las ovejas para meterlas en el camino correcto, y usaba la parte del gancho cuando alguna oveja había caído en el qué, en un hueco, en una trampa, ¿cierto? Con el gancho que hacía, la traía, ¿cierto? Así como cuando de pronto vamos guiando, no sé, vamos con el perro, vamos con el gato y le damos un palo y lo vamos guiando. O cuando vamos a una finca, ¿cierto? Que dice, cuidado con los perros. ¿Usted qué hace? Busca qué, piedra o un palo, ¿cierto? Y usted coge el palo y bueno, que se venga y le doy el palo, ¿cierto? Bueno, eso es la vara. Ahí, la vara. Para guiar. Porque si usted ve la vara en los animales, simboliza que, como poder, ¿cierto? Como uno tiene, tiene un palo grandísimo, ¿no? Como que lo piensa por ahí, ¿cierto? Exactamente. ¿Qué dice más? Bueno, la alaba y la colocaba a salvo. De esta misma forma nuestro pastor usa la vara. ¿Cuál cree usted que es la vara de Dios? Muy bien, esta es la vara de Dios, ¿verdad? Esta es la vara de Dios, la palabra. Esta es la vara. Ahí nos va diciendo, ojo, ¿a dónde va? Mire que es por este lado. ¿Y qué cree usted que sea el callado? El callado es para corregir. Entonces, ¿qué más? Si el callado lo utilizaba como gancho para coger las ovejas cuando caían, ¿cierto? Si esta es la vara, y ahí dice que era una misma, entonces, ¿qué viene siendo el gancho también? La misma palabra. Porque la palabra, recuerden, nos corrige, pero también ¿qué? Nos consuela. ¿Por qué nos consuela? Cuando dice Dios, pedid y se os dará. Dice el hermano, pedid y se os dará, ¿cierto? ¿Qué más dice Dios? Dice, ¿habrá algo imposible para mí? El Dios de toda carne, ¿habrá algo imposible? ¿Cierto? Cuando dice eso, está diciendo Dios, pídame. Por más loco, por más imposible que sea, Dios lo puede responder. Amén. Amén. Entonces dice que su vara y su callado me infundirán, tengamos eso pendiente, su vara y su callado me infundirán aliento. Y de esta misma forma nuestro pastor usa la vara, que sería una palabra de reprensión, cuando estamos así como saliéndonos del camino, ¿cierto? ¿Sí o no? Nos corrige, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Nos guía. La palabra nos alienta y nos alimenta espiritualmente. Amén, amén, amén. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, hemos visto ya 7 promesas. ¿Qué podemos concluir? Cuando Dios nos corrige,
es para que volvamos al camino correcto. Mire, usted se ha preguntado, porque yo sí lo he hecho, si yo me hubiera concentrado más, si yo me hubiera metido más con Dios, si hubiera buscado más su presencia hace muchísimos años, ¿usted se ha preguntado? No estaría en esta situación, diré yo. No se contesta a uno mismo, no estaría aquí, de pronto sería, no sé, un pastor, un predicador internacional, o de pronto estaría en una situación aún mejor, porque no debemos estar agradecidos con Dios, ¿cierto? Porque son, ¿qué? Decisiones que tomamos. Pero aquí nos está mostrando Dios también que su vara y su callado infunden aliento, pero su palabra, así como nos alimenta, también nos exige. ¿Qué nos exige? Debemos acercarnos ¿a quién? A Dios. ¿Difícil? Sí, es difícil. Sí es difícil acercarnos a Dios. Porque esto, la carne, es complicado acercarnos, porque siempre tendemos a hacer ¿qué? Lo malo. Y tendemos a dar solución según nuestro propio concepto, nuestra propia inteligencia. Y después que estamos metidos en el problema, es que empezamos como la oveja cuando empieza, cuando cae en el hueco. ¿Qué hace la oveja? A ver, y lo que hace el pastor la escucha y le dice, el pastor abrazo ya, pero cuántas veces no le he dicho que es por aquí, y ahora me toca coger el gancho, ir y sacarla desde allá, ¿cierto? Cuando el pastor tiene muchas ovejas, pero hay una ovejita que es, ¿qué? Loquilla, ¿cierto? Que para brincando de lado en lado, muy inquieta, y el pastor vuelve y la orilla, y vuelve y la al último que hace el pastor, ¿cierto? La coge y con el mayor de los dolor, ¿qué hace? Le parte una pata a la pobre oveja, ¿cierto? Ustedes imaginan el dolor de la oveja, ¿y qué hace el mismo pastor? Le acomoda la pata, la unta con aceite, la venda, y recuerda que él carga acá como para cargar las ovejas, cargar sus productos, la mete ahí y sigue con la oveja ahí. ¿Por qué? ¿Por qué carga la oveja él? ¿Por qué no la deja ahí para que se cure? Para enseñarle la autoridad. ¿Por qué se acuerdan ustedes el plan canguro? Cuando las madres nacen, los niños nacen casi con los bebés, se los cuelgan. Los indígenas, sobre todo en la Sierra Nevada de Santa Marta, cargan sus hijos ¿dónde? Vea, y esos chinos son más apegados para dónde. Lo mismo pasa con la oveja, cuando le parte la patica, el pastor la mete ahí para que uno se acostumbre al olor de él, esté oliéndolo siempre, y dos, para que aprenda y se cure. Ya cuando la ovejita se cura, que ya empieza a caminar, ¿usted cree que por dónde coge esa oveja? ¿Detrás de quién? El pastor. ¿Por qué? Uno, por el olor, porque la oveja, los animales por instinto, donde va, ya va. No dice la oveja, ay, es que me partió la pata. La oveja no dice eso, dice, no, me toca seguir detrás de esto porque puedo a sufrir, ¿cierto? Lo mismo pasa con nosotros. Mira, a veces Dios, en su infinita sabiduría y soberanía, recuerda que soberano significa que actúa como Él quiere. A veces no nos parte una pata literal, pero nos coloca en una situación, hermano. Amén. Amén. Nos coloca en las situaciones que nos pone a pensar y uno, Señor, ahí en ese momento Dios está partiendo la patita de la oveja y le dice, venga, que es por acá, es como yo le estoy diciendo, porque yo soy su padre, yo soy su pastor, yo soy su guía. No es como usted dice, ovejita, es como yo digo. Déjese guiar. Y esperamos desafortunadamente a que Dios nos parta la patica para poder acercarnos a Él. ¿Por qué esperamos eso? Sale como mejor acercarnos a Dios a la buena. Señor, venga, yo quiero estar a cuentas contigo, quiero que tú me pastorees, estoy cansado de esta situación. Acerquémonos, no esperemos a que Dios tome determinaciones drásticas para después estar diciendo, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Amén. Entonces, hemos visto 7 promesas que están en el Salmo 23, quedamos con 5 pendientes para los próximos 8 días.